Trabajo integrador de sexto año. Vamos a resolver el punto número 1, que es sobre vectores. Dice, dado los siguientes vectores A, B y C, grafica cada uno de ellos en un sistema de ejes cartesianos. Yo acá tengo un ejemplo con 3 vectores, ¿sí? De la misma forma que lo tienen ustedes. Vamos a graficar cada uno de estos puntos, de estos vectores que están representados por A. Otro vector va a ser B y otro vector va a ser C, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es marcar este punto. El punto tiene coordenadas 2 de X, 1 de Y, ¿sí? Siempre la primera coordenada representa X, la segunda coordenada representa Y. Voy a buscar sobre el eje horizontal a 2 de X, ¿sí? ¿Quién se tiene que encontrar? O sea, va a subir o va a bajar hasta encontrarse con el 1 de la Y. Fíjense que si yo subo, me encuentro con el 1 que se va a mover de forma horizontal, ¿sí? El punto, en este caso 2,1, estaría acá. Es importante que a la hora de graficar respeten, en este caso, la escala. Fíjense que yo para graficar tomé 2 cuadraditos y marqué el 1, 2 cuadraditos, marqué el 2, 2 cuadraditos, marqué el 3, lo mismo hacia el costado, ¿sí? En el eje de las X. Marqué 2 cuadraditos o cada 2 cuadraditos fui marcando el 1, el 2, ¿sí? El 3 y el 4. Si no, los vectores están mal graficados. O tomo de a un cuadradito, o tomo de a 2, o tomo de a 3, de la cantidad que ustedes quieran, pero tienen que respetarlo en todo el sistema de ejes cartesianos, ¿sí? Bien. Una vez que encontré el punto 2 de X, 1 de Y, vamos a marcar el vector. Bien, lo marco en este caso una flecha de color rojo. Siempre el vector, como está expresado en coordenadas cartesianas, va a salir del origen de coordenadas, ¿sí? Todos los vectores van a salir del punto 0, 0 hasta el punto que marcamos, en este caso 2, 1, que representaba A. ¿Sí? Este entonces va a ser mi vector A. Bien, ahora vamos a marcar el siguiente vector, que es menos 1 de X, 3 de Y. Menos 1 de X está acá, va a subir hasta encontrarse con el 3 de la Y. El 3 de la Y se va a mover en este caso hacia la izquierda hasta encontrarse con el menos 1 de la X. ¿Sí? Marcamos el punto y ahora con una flecha que sale desde 0, 0 hasta el punto que marcamos. Bien, usamos otro color para poder distinguirlo. Igual sobre el vector le puse la letra B, que sería el segundo vector. Y por último me pide marcar el vector C. Dice 0 de X estaría acá. Tiene que encontrarse con el 3 de la Y, o sea, desde el lugar 0 de coordenada va a subir, como hacemos siempre, hasta encontrarse con el punto 3 de Y. Va a quedar justo sobre el eje vertical, sobre el eje de la Y, ¿sí? Coincide con el eje. Marcó el punto y ahora voy a marcar el vector que va a ir desde 0, 0 hasta el punto 0, 3. Bien, marcamos el vector con rosa, queda justo sobre el eje y además le puse la letra del vector que corresponde, ¿sí? Solamente eso van a hacer en el punto 1A, que es graficar. En el punto B les pide que escriban en forma polar cada uno de ellos, ¿sí? Escribir en forma polar es representar este vector como un par ordenado, como estaba recién, pero en este caso la primera coordenada va a representar la longitud del vector, a eso lo llamamos R o módulo, y la segunda coordenada va a representar el ángulo que cada vector forma con el eje horizontal, ¿sí? Con el eje de las X. Con R vamos a calcular cuánto mide cada flecha. Y con alfa vamos a calcular el ángulo que forma cada vector con el eje horizontal, ¿sí? En este caso el angulito sería esto en el vector A, ¿sí? Sería este rosa en el vector B, en el vector C, perdón, que era el rosa, y con verde marcamos el B. Bien, para eso vamos a usar estas dos fórmulas. R me va a decir la longitud de cada vector y alfa, en este caso, el ángulo que forma con el eje horizontal.
¿Quiénes son X e Y? El par ordenado con el que trabajamos recién. Solamente lo vamos a reemplazar en la fórmula, ¿sí? Vamos a poner en este caso X elevado al cuadrado, que en A sería 2 elevado al cuadrado, más Y elevado al cuadrado, que en el vector A sería 1 elevado al cuadrado, ¿sí? Todo eso va a ir adentro de una raíz. Resolvemos esas cuentas. 2 elevado al cuadrado es 4, más 1 elevado al cuadrado me da 1. Todo adentro de la raíz. Calculamos la raíz de 5 y vamos a tener el valor de R. En la calculadora científica pueden resolverlo. 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿sí? Les da 5, y después aplicamos raíz cuadrada de 5, que nos va a dar aproximadamente 2,2, ¿sí? Vamos a cortar en el primer decimal. 2,2 sería el resultado de R. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a calcular el ángulo. Yo sé en este caso que medía la longitud de este vector va a ser 2,2. Y ahora voy a averiguar el ángulo que forma con el eje de las X. Dice tangente a la menos 1 y me dice Y dividido X. ¿Sí? Miro el par ordenado otra vez. Y era 1, X era 2. Lo primero que voy a resolver es esa división, ¿sí? Hacemos 1 dividido 2, que nos va a dar 0,5. ¿Sí? Usamos la calculadora. 1 dividido 2 me va a dar 0,5. Y ahora, para poder calcular la tangente a la menos 1, vamos a apretar Shift. Voy a apretar donde dice tan, ¿sí? Fíjense que arriba dicen en naranja tan a la menos 1. ¿Sí? Con Shift yo activo los comandos que están arriba en naranja. Pongo 0,5, que es lo que me dio la división, y me da 26, ¿sí? Si quieren pueden apretar esta tecla que dice grados, minutos y segundos, y le queda expresado como 26 grados. Solamente vamos a usar la parte entera. 26 grados sería lo que nos da el ángulo. Acá lo completamos, entonces hicimos primero la división. 1 dividido 2, tangente a la menos 1 de 0,5 me dio 26 grados. Y voy a escribir entonces, yo acá lo tenía de forma cartesiana, ahora lo voy a escribir, le pongo acá la C de cartesiana, ahora lo voy a escribir de forma polar. Voy a poner cuánto dio R, 2,2, y cuánto dio alfa, 26 grados, ¿sí? Lo tenía de forma cartesiana y acá me quedó de forma polar, ¿sí? Primero va R y después va alfa. Bien, voy a hacer uno más. Voy a hacer en este caso el vector C, por algo en particular que va a pasar. A ustedes también les va a pasar. Bien, lo primero que calculamos es R. Sigo la misma fórmula, x cuadrado más y cuadrado. En C, fíjense que x vale 0 y y vale 3, ¿sí? Ponemos 0 al cuadrado más 3 al cuadrado. Todo esto adentro de una raíz, ¿sí? Calculamos 0 al cuadrado va a dar 0, 3 al cuadrado va a dar 9, ¿sí? Me va a quedar la raíz de 9, que es 3, ¿sí? Bien, yo sé que la longitud de este vector, que es un poquito más largo que este, me dio 3. Ahora calculamos alfa. Bien, alfa me dice tangente a la menos 1 de y vale 3 y x vale 0, ¿sí? Recuerden que siempre resolvemos primero la división, pero ¿qué va a pasar acá? Miren, cuando hacemos 3 dividido 0, la calculadora me dice error matemático, ¿sí? Porque en realidad no podemos dividir por 0. Entonces, no vamos a poder resolver esto a través de la fórmula, sino mirando el gráfico. Fíjense, yo tengo que decir qué ángulo forma este vector, ¿sí? Con respecto al eje horizontal. ¿Cómo se llama el ángulo?
que tiene justo 90 grados, el ángulo recto, ¿sí? Ángulo recto. Forma justo una L perfecta. En este caso, el vector C forma con el eje horizontal un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y pongo que lo observo de la gráfica. Observo de la gráfica porque no lo puedo calcular, ¿sí? En este caso. Recuerden, el ángulo que forma una L perfecta es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Si el ángulo hubiera ido desde, por ejemplo, desde el eje X hasta la parte del eje X negativo, sería un ángulo llano y vale 180 grados, ¿sí? En este caso es un ángulo que yo lo puedo observar desde la gráfica. Bien, con eso resolvimos el punto 1A y B.